Bien, chicos, vamos a ahora hacer el cálculo de la mediana para este conjunto de datos que está agrupados en intervalos. Son 5 intervalos, ¿no? Y tenemos 50 edades. Entonces, para el cálculo de la mediana, pues la mediana la vamos a calcular haciendo uso de la siguiente fórmula. Mediana va a ser igual al límite inferior del intervalo donde se va a encontrar la mediana más viene aquí un cociente entre la mitad de los datos, en el numerador la mitad de los datos, menos la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior, donde se va a encontrar la mediana, entre la frecuencia del intervalo de la mediana, multiplicado por el ancho de clase, que en este caso le voy a poner la letra C. Vamos entonces a determinar cuáles son esos valores que reemplazaríamos en la fórmula. Para eso, necesitamos, como primer paso, calcular la mitad de los datos. Tomamos la mitad de los datos. La mitad de los datos, si son 50 datos, tomo la mitad y entonces son 25 la mitad. ¿Qué quiere decir? Que voy a comenzar a contar hasta llegar al dato número 25. Para eso me ayudo de la frecuencia absoluta acumulada. El primer intervalo solo tiene 5 datos, 5 edades. En el segundo intervalo hay 14 edades más, entonces tendríamos hasta ahí 19. Yo tengo que llegar hasta la mitad, que es 25. Si llego, sumo 19 más los 25 para la tercera frecuencia acumulada, entonces aquí tengo 34. 34, ¿no? Entonces, este 34, entonces, como 34 es el primero en superar, puede ser mayor o puede ser igual incluso a los 25 estudiantes, entonces mi mediana, el valor de esta mediana va a estar en este intervalo. Aquí. ¿Ya? Entonces, el intervalo de la mediana, donde se va a encontrar el valor de la mediana, pues como te decía, es ese 10 al 12. Ahí. De aquí es que vamos a obtener, ¿no? El límite inferior, que sería 10, también el ancho de clase, que es la diferencia, aquí tenemos el ancho de clase, que como vemos de 10 a 12 hay 2, y este es el límite inferior, y ya tengo dos datos, el límite inferior y el ancho de clase. Las frecuencias las obtengo acá en la tabla, ¿no? Esta frecuencia absoluta acumulada anterior, si esta es la frecuencia absoluta del intervalo, la anterior se refiere a esta. ¿Sí? Este sería la frecuencia absoluta anterior, el FI anterior, FI menos 1. Y la frecuencia del intervalo de la mediana sería el 15. Entonces, ese sí sería el FI. ¿Listo? Entonces, identificando ya los elementos, reemplazamos y tendríamos que la mediana va a ser igual al límite inferior. Reemplazamos, como te decía, es este valor 10 más la mitad de los datos que al inicio lo calculamos para ubicar el intervalo de la mediana, que es 25, menos la frecuencia absoluta, 19, absoluta acumulada anterior, 19, entre la frecuencia absoluta del intervalo, que es 15. Y esto multiplicado por el ancho de clase del intervalo, que es 2. Bien, entonces procedemos a hacer el cálculo, ¿no? Y nos podemos ayudar con la calculadora, ¿sí? Entonces, ingresando la calculadora, podemos ir haciendo por partes para verificar el valor y dividimos, y restamos 25 menos 19 es 6. Entre 15 me da como resultado 0,4 y eso multiplicado por 2 es 0,8. Por lo tanto, el valor de la mediana es 10,8. ¿Qué significa esto? Bueno, si lo aproximamos, podemos decir que es 11 años. Si deseo aproximarlo, redondeo. ¿Esto cómo se interpreta? La interpretación, ¿cuál sería?
¿Qué nos quiere decir este valor de 10,8 que aproximado es 11 años? Que la mitad de los estudiantes, o también puedes decir el 50%, la mitad de los estudiantes, también puede decir el 50% de los estudiantes, la mitad de los estudiantes, el 50%, alcanzan como máximo o como máximo, tienen como máximo, alcanzan como máximo una edad de 10,8 o redondeando 11 años. Y el otro 50% supera a esta edad de 10,8 años u 11 años. Entonces, ese sería el valor de la mediana y su respectiva interpretación.